pero yo no vivía ahí, ven, entonces también era como, es incómodo, pues fue incómodo de alguna manera. Y entonces ella me dijo, ay María, ven para que hablemos. Ya, yo me lo intuía porque yo había mandado a mi mamá a hablar con ella. Y ella me dijo, no es por nada, no tiene nada que ver contigo, nosotros te queremos muchísimo, tú eres como una sobrina para nosotros, no tiene nada que ver, pero bueno, Winnie está recién casada, ellos tienen sus temitas, yo creo que ellos no están muy bien, sin echarme mucho el cuento, yo no sé si tú tienes otras opciones, has preguntado en la universidad si tienes para dónde ir, no sé qué, yo le dije, no, bueno, pero voy a empezar a averiguar. Voy a empezar a averiguar para dónde me voy yo ahora. Ahí es donde entra la carta bajo la manga que tenía mi mamá de comunicarse con mi tía. No voy a hablar de la vida privada de mi tía por eso, porque es privada. El tema es que a ella no se le hacía fácil decidir si yo podía vivir con ella o no. Mi mamá se iba a encargar de hablar con ella. Mi mamá se encargaba, ella era mi manager, ella era mi PR. Ella iba, averiguaba, puede, no puede, me hacía toda la diligencia. Y entonces yo llegaba con mi mochilita, buenas, aquí llegó este saquito de huesos. Con mi librito, con mi mochilita, con mi ropita, con mis cositas. Mi mamá habló con ella, no fue fácil. No fue nada fácil para mi tía aceptar que yo viviera con ella por su situación personal, que no nos compete ni en este capítulo ni en ningún otro. Pero ella me aceptó, con todas las condiciones muy diferentes a las que yo tenía donde Whitney, me aceptó. Comencé entonces yo a vivir con mi tía en una zona totalmente diferente a la que estaba anteriormente, con una ruta de transportarme totalmente diferente y con la cual yo tenía que compartir, o sea, con mi tía y mi primito. En ese entonces, por supuesto, estaba más pequeño, porque ahí en esa casa yo sí que tenía que cumplir condiciones como horarios. Entonces a mí se me empezó a llenar el cuarto de agua, muchachos. Bueno, hablando de cuarto, yo le invadí el cuarto a mi primo. Y entonces él a veces dormía en su cuarto o a veces dormía con mi tía. Y entonces cuando él dormía en su cuarto, yo me tenía que pasar a una colchonetita y en el mismo cuarto con él y dormir con él básicamente, pero ahí. Y muchachos, yo se los digo desde el fondo de mi corazón porque esto se lo he contado a muchísimas personas en mi vida y yo inclusive a mi mamá se lo dije siempre, a mí eso no me importaba, yo se los he dicho a ustedes, yo duermo donde sea. Yo duermo donde sea. Yo no sé cuántos capítulos se va a llevar esta serie porque yo rodé entre Caracas y La Guaira, La Guaira no, entre Caracas y Los Teques, dormí en cuanta casa pude. Yo pasé mi época de la universidad viviendo donde yo podía. 3 meses aquí, 1 año allá, 4 meses allá, 2 noches aquí, 2 semanas allá. Yo tenía horarios. Entonces mi tía me decía, aquí tú no puedes llegar a las 10 de la noche, ni a las 11 de la noche, ni a la medianoche, tú no puedes llegar de noche. Esto aquí a las 8, pero como tarde. O sea, para las 8 de la noche para mi tía era como que yo le dijera, voy a llegar a las 2 de la mañana. Bueno, la excepción, ok. 8 de la noche. Y yo le decía, tía, yo estudio teatro. Yo tengo que ir a obras de teatro. Las clases a veces son en el teatro. Con el profesor vamos a ir a ver esta obra de teatro, porque de ahí vamos a hacer un análisis psicotrópico cuadridimensional del personaje y vamos a hacer un examen de... Yo no puedo dejar de ir a una clase de teatro. Bueno, cuando te toque eso, ve a ver dónde duermes, porque aquí tú no vas a llegar más de esa hora. ¿Qué decía yo? Ok, yo veo cómo resuelvo entonces, ¿me entiendes? Yo veo cómo yo resuelvo. Insisto, yo seguía viviendo con mi bolsito, con mi ropa, con mi estuchito de maquillaje, con mis cositas, con mi pantaleta, con un pañito, con todo metido, porque efectivamente yo me tomé la tarea de ir a Radio Caracas Televisión, llenar mi planilla, llevar mi foto y en lo que esa gente me llamara para que hiciera de Sombra 15 en una telenovela, yo iba a salir corriendo para allá si me dijeran la grabación es hasta las 10 de la mañana del día siguiente
y no te vas a ver, pero te vamos a pagar ese capítulo. Y yo era, ay, sí, por favor, claro que sí. Y yo tenía que estar atenti a todo. Yo ya me estaba reuniendo un dinerito para empezar a comprarme un teléfono, porque en esa época, miren lo vieja que yo soy, en esa época estaban empezando a salir apenas los teléfonos celulares. Yo me acuerdo que esta señora, Pilar Romero, la que me habló de la universidad, bueno, ustedes ya saben quién es Pilar Romero, y si no, googleenlo o búsquenlo en ChatGPT o en una inteligencia artificial quién era esa señora. Ella tenía un teléfono de estos que eran ladrillos, que lo tenías que agarrar con las dos manos y te quedaban unos brazotes así si tú tenías una llamada de 2 minutos. Estaban comenzando a salir esos teléfonos, se estaba utilizando mucho el beeper que era que tú llamabas a una central, la gente de esa central se hizo la vida de chisme, o sea, era una maravilla porque tú tenías que decirle, dile a fulanita que llego mañana a las 5 de la mañana, un ejemplo. Entonces ellos tenían que mandar el mensaje y a la persona le llegaba el beep y entonces lo leía, que fulanita llega mañana a las 5 de la mañana, porque eso era una persona que mandaba ese mensaje. Imagínate tú. Yo casi que muchacho, yo me comunicaba con mi mamá, así como Pedro Picapiedra, vamos a mandarle un telegrama así con una piedra y un cincel. Bueno, así en esa época estaba, entonces yo estaba, aparte de todo, no estaba esa comodidad de hoy día, de comunicarse, de yo te aviso, yo te llamo, entonces yo, bueno, una tarjeta de teléfono para poder llamar a mi tía y decirle, hoy voy a llegar a las 8:10, por favor no me cierre la puerta con llave. Un ejemplo, porque yo no podía contar con el tráfico. O sea, era un estrés, muchachos, era un estrés porque yo, aparte de las cosas de la universidad, yo, por supuesto, no tenía máquina de escribir, no tenía libros. Yo estudiaba con las fotocopias o con las cosas cuando iba a la biblioteca de la universidad, que gracias a Dios quedaba ahí mismito en el otro piso ahí, porque era una universidad chiquitita, era un instituto universitario, que quedaba en la avenida San Martín de Caracas. En la estación más cerca de esa universidad era la estación de Metro Capuchino. Los que son de Caracas saben de lo que estoy hablando. Tú tenías que agarrar para otra parte de la ciudad, tú sabes que eso te llevaba 2 horas adentro de la misma ciudad, por el tráfico, por la distancia, por todas las cosas que se vivían, y yo les estoy hablando de 1996. Entonces, claro, era otra Caracas, era otra vida, pululaba, era otra cosa, era totalmente otra Venezuela y otra Caracas. Entonces yo comencé a vivir donde mi tía, cumpliendo como podía con estas condiciones. Por supuesto, por el otro lado era un poco diferente que vivir con una gente que no es tu familia, porque viviendo con tu familia había como una cosa de rendir cuentas porque soy tu sobrina, y era raro. O sea, la relación no era fluía, nunca peleamos, nunca discutimos, todo estaba bien, pero era como llegar a la casa de mi mamá, que no era mi mamá. Amén de que a mi tía no le terminaba de cuadrar que es esto que tú estás estudiando teatro. O sea, primero, que es teatro. No estoy hablando de que mi tía era una burra, y no, ¿cómo va a preguntar eso? No, porque mi tía decía, o sea, era como, pero se estudia, no sé, abogado, se estudia médico, se estudia, pero ¿cómo que estás estudiando teatro? O sea, ¿qué estás estudiando tú? ¿Para qué? ¿De qué? Entonces yo le empezaba a explicar, le mostraba mis clases, le decía qué era lo que estaba estudiando, qué cosas podía hacer cuando me graduara, ¿no? Todo ese mundo. Pero a mi tía no le terminaba de cuadrar. Ella decía, estás perdiendo el tiempo, o sea, tú estás haciendo aquí todo este sacrificio que está haciendo tu mamá, que tú estás haciendo también, y yo estaba viviendo bajo las mismas condiciones yo llevo mi contrabando de lentejas, mi contrabando de harina pan, mi contrabando de mis cositas para colaborar en la casa, porque ahí sí que compartíamos todos y comíamos en la noche juntos, y cuando podía llevar un dinero extra, lo llevaba. Pero era que yo no tenía tiempo de buscar un trabajo en la tarde, de decir, bueno, yo de 2 a 6 de la tarde voy a trabajar aquí, porque tengo este horario libre. Porque yo a veces tenía clases hasta más tarde, unas veces tenía más temprano, y cuando no tenía clases, entonces tenía que dedicarle la tarde a irme a la biblioteca, a estudiar, a buscar hacer los trabajos, a ir al teatro en la noche. O sea, era como que se me empezó a complicar, y yo decía, esto es más complicado y más difícil de lo que yo me imaginé.
por supuesto, como todo, siempre, que tú dijiste, no, yo me voy, porque acuérdense del primer capítulo de esta serie. Yo estaba en la lujuria de me voy, me como al mundo, agárrenme, agárrenme, que ya estoy firmando con Hollywood, agárrenme, agárrenme los brazos, que estoy firmando con Hollywood ya. No me hagan cometer errores, llámenme a mis abogados. O sea, ¿cómo hago esto? ¿Cómo genero un poco de dinero? ¿Cómo hago para que mi mamá no tenga el peso 100% de mi pasaje, de mi comida, de mis cosas? ¿Cómo hago para yo no andar el día a día que yo no podía decir, yo no puedo ni, o sea, yo no puedo sacar más de una fotocopia porque se me descontrola el presupuesto semanal? Y era una cosa como, Dios mío, esto es complicado, esto es... Y entonces llegaba a mi casa y tenía todas estas llamados a la realidad de mi tía, que a veces me decía, pero ¿por qué tú estás haciendo todos estos sacrificios para estudiar teatro? Pero no entiendo eso, y además, ¿qué es eso que te tienes que quedar hasta tarde para ir para un teatro que te hace un examen no, mira, así como que no sé. Ella más o menos como le empezó a parecer graciosa la cosa cuando yo le conté que, bueno, que por ejemplo puedo hacer trabajitos en Radio Caracas, entonces cuando tú le metes por la telenovela, la cosa, ay, no, sí, una maravilla, entonces, eso sí está interesante, entonces tú puedes ir al canal de televisión y ahí grabar, de eso puedes trabajar, bueno, qué interesante, ya estoy entendiendo más o menos la cosa. Esa es la casa de mi tía de la historia de la gata. Aquí abajo, scrolleando, en mi canal de YouTube hay un video donde yo he hecho el cuento de la gata de mi tía, que es el cuento con el que muchas personas por primera vez me vieron en Snapchat y después lo subí aquí a YouTube. Por cierto, muchachos, voy a hacer un paréntesis en este capítulo. El canal de María Chispi está monetizando de nuevo. Estamos monetizando de nuevo, muchachos. Muchísimas gracias, porque por supuesto esto no hubiese sido posible con toda la colaboración y la ayuda de ustedes. Les agradezco muchísimo el apoyo que me dan viendo estos videos, comentándolos, compartiéndolos, y si quieren apoyar aún más el canal, pueden hacerse miembros del canal. Cuesta $1.99 mensual. Con eso me apoyan muchísimo. También me pueden mandar super thanks en los videos que a ustedes les parece que este video se merece, María Chispi, que yo hasta le mande para un cafecito. En cada video también lo pueden hacer. O simplemente formar parte de la comunidad María Chispi aquí en YouTube, haciéndose miembros. Voy a estar a partir del mes que viene nombrando a los que sean miembros, a los que colaboren con el mantenimiento de este canal, donde estoy haciendo esfuerzos grandísimos para seguir frente a la cámara grabando, por cosas que ya se vendrán, se vienen cositas. Continuamos en este canal de María Chispi. Por favor, compartan toda esta información y se los agradezco muchísimo. Esa época que yo viví ahí con mi tía fue una época en la que yo, por supuesto, comenzando a vivir en Caracas, comenzando a estudiar una carrera que inclusive era nueva, no había para estudiar teatro en Caracas. Tú podías estudiar artes, tú podías estudiar inclusive cine, podías estudiar comunicación social, podías estudiar cualquier otra cantidad de cosas en otras universidades, pero no había un instituto dedicado al teatro. Y entonces eso también era como algo bastante nuevo, como, tú estás estudiando eso. Y ojo, era una carrera de 5 años, no era un curso de 1 año, de 2 años, era una carrera completa, como estudiar medicina. Entonces, claro, yo me empecé a enfrentar con todas estas cosas que, si bien mi tía me las decía desde su absoluta honestidad e ingenuidad también, a mí también eso me confrontaba con de verdad yo voy a hacer esto, de verdad yo quiero estudiar esto, de verdad esto a mí me gusta, de verdad esto a mí me va a dejar algo en la vida, pero yo continuaba. A mí nada me hacía desistir de decir, no, mira, ya, esto ya está. Yo no voy a venir para acá a pasar roncha, yo quiero quedarme en mi pueblo con mi mamá en mi casita, buscaré qué hago, qué otra cosa estudio, voy a trabajar primero y reúno un dinero y después me pongo a estudiar otra cosa. A mí eso jamás se me pasó por la cabeza. Yo estaba enfocada en que yo iba a estudiar lo que ya estaba estudiando, lo que ya había logrado, pero ya yo había logrado entrar a mi instituto universitario de teatro, ya yo había logrado entrar.
Entonces para mí era como, tú terminas esto, María, aunque te quedes calva. Y aunque tengas que vivir como el chavo en un barril, escondida, lo que sea, tú sigues aquí en tu camino. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Conscience under pressure. Conscience under pressure. En esa época, adivinen quién ya estaba en mi vida. ¿Ustedes vieron la serie La Bebecita? Efectivamente, Miguel estaba en mi vida en esa época. Justo antes de que yo me fuera a la universidad, empezó todo este caos. Entonces, a la par que yo estaba en Caracas con todo esto, tratando de acomodarme, ¿cómo hago? O sea, voy a la universidad, vengo donde mi tía, vivo esta vida, voy para allá, ando para acá. Los fines de semana yo iba a mi pueblo y ahí era que yo me veía con esta joya tropical, que es una serie completa que está aquí, se llama La Bebecita. Tiene como 12 capítulos, también la pueden ver si no la conocen. Aquí creo que en la cajita de información está el link directo. Y esa es una historia que estaba sucediendo paralela a esta que les estoy contando en esta miniserie. Y ahí ustedes se darán una idea de todo el estrés en el que yo andaba entre una cosa y otra. Yo tuve dos épocas en las que viví donde mi tía. Esta primera época que les estoy contando y una que ocurrió mucho más adelante. Esta época en la que yo estaba comenzando a trabajar, a estudiar, era comenzando la carrera. Ella me abrió las puertas, como les digo, y realmente convivíamos bien. Pero para mí era otra vez otro mundo, porque yo nunca he convivido con mi familia. Y esta es otra cosa muy particular de mi vida en comparación con la de muchos amigos míos y con muchas personas, inclusive ustedes que a lo mejor me están viendo aquí frente a la cámara. Yo viví siempre, por decisión de mi mamá cuando era joven, etcétera, cosas de la vida de mi mamá. Siempre viví alejada de mis dos familias, de mi familia materna y de mi familia paterna. Yo no soy de las que se crió con los primos los fines de semana, visitando a las tías los fines de semana, conviviendo con mis tías y mis tíos, conviviendo ni de parte de mamá ni de parte de papá. Para poder convivir, compartir con ellos, yo tenía que viajar lejísimos, bien sea para la maternal o para la paternal, materna o paterna. Nosotros vivíamos aparte. Mi mamá se hizo su burbuja en un pueblo en Villa de Cura, la villa del San Luis Rey de Cura, la villa, aparte. Y nosotros no teníamos familia ahí. Nadie. Ni un triste primo. Nosotros no teníamos familia. La más cercana era esta tía de Caracas con la que yo no tenía ni la más frijolera. De nada de su vida. Yo me empecé a enterar de su vida, de quién es ella, cuando ya estaba conviviendo con ella. Entonces todo eso son historias paralelas mientras yo voy a estudiar, voy a ver qué hago, cómo soluciono esto, a dónde me quedo, para dónde voy. Y seguía haciendo teatro en mi pueblo. ¿Qué pasa en esa época? Cuando yo estaba haciendo teatro en mi pueblo, en ese teatrito estable de Villa de Cura, en esa misma época se estaban haciendo un llamado para conformar los Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, Núcleo Caracas, Núcleo Aragua, Núcleo Anzoátegui, núcleo varias partes del país. En mi pueblo también se estaba haciendo y se estaba haciendo el núcleo Los Teques. Y para darles un resumen, porque esto no se trata de mi vida, cómo comencé a hacer teatro, en todo caso, el núcleo de Los Teques, el director de ese núcleo, de ese grupo de teatro, nosotros nos conocíamos y él me invitó a participar como actriz invitada
en obras de teatro que se ensayaban y se presentaban en Los Teques. ¿Cómo hacía yo para poder ir a la universidad, ir a Los Teques, ensayar y poder llegar tranquilamente en la noche a Caracas? Para los que no conocen, el público internacional, Caracas y Los Teques son ciudades aledañas, se queda cerca, pero es salir de Caracas, agarrar otro transporte para dirigirte a otra ciudad. Era prácticamente, ¿lo puedes hacer? Sí, pero vas a llegar a tu casa al día siguiente prácticamente. Entonces yo dije, yo quiero participar porque me van a pagar dinero, voy de actriz invitada, ojo al dato, pero ¿a dónde yo me voy a quedar? Entonces yo no puedo invertir lo que voy a ganar en dónde quedarme para poder hacer teatro, para poder ganar dinero, pero voy a ganar ese dinero para pagar dónde me voy a quedar. No, y entré en otro dilema.